Muy buenas tardes, Dios te bendiga. Me encuentro ahora mismo en mi casa y quisiera compartir con ustedes en esta tarde otra lección de la palabra de Dios. No puedo estar con el hermano Gardner hoy, pero Dios mediante estaremos juntos en otra ocasión para seguir estudiando la palabra de Dios con todos ustedes. Muy bien. Vamos a seguir con la ayuda de Dios. Vamos a seguir con esta serie de lecciones que empezamos hace un par de semanas que tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo. Y vamos a ver una vez más lo que dice la palabra de Dios acerca de este fruto del Espíritu Santo en Gálatas capítulo 5, empezando en el versículo 22. Y dice así la palabra de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y hoy nos toca hablar, Dios mediante, de la tercera parte de esta serie de lecciones. Hoy vamos a hablar un poquito sobre la paz, porque volviendo una vez más al texto, en Gálatas capítulo 22, vemos que la tercera característica que tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo es paz. Lo podemos ver aquí en la pantalla, paz. Entonces, queremos hablar un poquito de esta característica tan importante que debería caracterizar a todos los cristianos. En realidad hemos dicho que el siervo fiel de Dios muestra el fruto del Espíritu Santo en su vida. Y el fruto del Espíritu es evidencia palpable o visible de los que reclaman ser hijos de Dios. Así que vamos a seguir con esta tercera característica, que es la paz. En primer lugar, la paz que nos da Jesús no es como la que el mundo nos da. Esto es lo que nos enseña la Biblia en Juan capítulo 16 y el versículo 13. Dice así la palabra de Dios. Dice Jesús mismo cuando estaba aquí en la tierra: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y también en Juan capítulo 14, el versículo 27, vemos en este texto que Jesús dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Vamos a fijarnos sobre todo en esta frase de Jesús cuando habla de la paz. Esta frase en la cual él dice: yo no os la doy como el mundo la da. O sea, la paz que nos ofrece Cristo es una cosa y la paz que nos ofrece el mundo es otra cosa bien distinta. ¿En qué sentido? Pues podríamos hacer esta pregunta: ¿qué clase de paz nos ofrece el mundo? ¿Qué clase de paz nos ofrece el mundo? Bueno, en primer lugar, la paz, según muchas personas, no concuerda con la paz de la cual habla la Biblia, pero he encontrado esta definición en internet sobre la paz. Y eso es lo que dice: que la paz es un estado de completa armonía que elimina los conflictos entre el hombre y su prójimo y el hombre y el mundo natural. Vamos a leer esta definición de nuevo. Dice que la paz es un estado de completa armonía que elimina los conflictos entre el hombre y su prójimo y el hombre y el mundo natural. Aquí esta definición nos habla de relaciones horizontales. La relación entre el hombre y su prójimo
y la relación entre el hombre y el mundo natural. Por eso se habla mucho hoy en día de proteger el medio ambiente. Ese es, por desgracia, el Dios de muchas personas. No es el creador de la tierra, sino la tierra misma. La tierra misma ha llegado a ser como si fuera un Dios para muchas personas. Tenemos que proteger la madre tierra y eso nos va a traer mucha paz. Ese es el concepto que tiene la gente hoy en día sobre la paz. Pero falta una cosa bien importante. ¿Qué de esto? ¿Qué de la paz entre el hombre y su creador? La paz entre el hombre y su Dios. Esta es una relación vertical. Las otras son relaciones horizontales. Y por desgracia muchos rechazan esta paz. Sí, quieren la paz entre el hombre y su prójimo. Esa paz la desean. Que no haya guerras, que no haya conflictos entre las naciones. Pero la paz entre el hombre y su Dios no la quieren muchas veces, por desgracia. ¿Saben ustedes que la paz no se encuentra en ningún sistema político? Y esta es una cosa que podría ser un poco chocante para algunas personas, porque tengo entre esta lista de sistemas políticos, tengo la palabra democracia. Y por desgracia, yo creo que hay muchas personas en nuestro mundo que piensan que si nosotros podemos llevar la democracia a un país donde hay conflicto bélico, si podemos llevar la democracia a un país comunista o a una dictadura, vamos a solucionar los problemas porque la democracia es la solución para los males de la humanidad. Yo creo que muchas personas piensan de esa manera. Por desgracia, es una forma muy equivocada de pensar. La democracia no nos puede traer una paz duradera. Fíjense ustedes en estas citas. Quisiera compartir con ustedes citas de dos expresidentes de Estados Unidos. Empecemos en primer lugar con James Madison. James Madison, que era el cuarto presidente de Estados Unidos. Y esto es lo que él dijo acerca de las democracias. Fíjense ustedes. Dice, las democracias siempre han sido espectáculos de agitación y disensión. Y en general han sido tan breves en su vida como violentas en su muerte. Esto es lo que dijo uno de los fundadores de esta nación, la nación de Estados Unidos. Pero es más. Hay otro presidente, expresidente de Estados Unidos, John Adams, que era el segundo presidente de este país. Y fíjense lo que él dijo acerca de la democracia. Dice, recuerden, una democracia jamás dura mucho. Pronto se pierde, se agota y se mata a sí misma. Jamás ha existido una democracia que no se haya suicidado. Palabras fuertes. Y dijo otra cosa. La democracia pronto se degenerará en anarquía. Tal anarquía que cada hombre hará lo que esté bien en su propia estimación. Y no estará segura la vida, ni la propiedad, ni la reputación, ni la libertad de ningún hombre. Así que, ¿acaso la democracia nos puede traer una paz duradera? Por supuesto que no. ¿Saben una cosa muy interesante? Yo he leído que los historiadores han mirado las democracias que han existido en esta tierra durante muchos años. Durante un periodo bastante grande miraron varias democracias y llegaron a la conclusión que una democracia dura un promedio de 250 años antes de que se destruya. En este país, en el país de Estados Unidos, nosotros tenemos aproximadamente 250 años de antigüedad. Se formó en el año 1776.
¿Cuánto tiempo durará esta democracia o la democracia de su país? No pongamos nuestra confianza en la democracia. La democracia no es la solución. ¿Y saben otra cosa? Que según los historiadores, ha habido guerra gran parte de la historia de la Tierra. Desde el año 1500 a.C. hasta el año 1860, creo que durante la mayor parte de este tiempo ha habido guerras en diferentes partes del mundo. Y estamos hablando de un periodo de 3.360 años. Y por contraste, durante aproximadamente solamente 286 años ha habido paz. Eso es chocante. Pero muchas personas hoy en día ponen toda su confianza en los tratados de paz. Con un buen tratado entre dos naciones dicen, vamos a poder arreglar las cosas. Si podemos hacer un buen tratado de paz, por ejemplo, entre los palestinos y los israelíes, ¡oh, qué maravilla! Vamos a tener mucha paz. Mentira. Ellos han intentado hacer tratados de paz a través de muchos años. ¿Y qué es lo que pasa? Todavía hay conflictos ahí entre esos dos pueblos. ¿Y saben ustedes cuál es la única solución para el conflicto entre Palestina e Israel? Solamente hay una solución, y es Jesucristo. Jesucristo es la solución para ese problema tan gordo que hemos tenido durante muchos años. La paz de este mundo no es de fiar, hermanos y amigos, no es de fiar, no es confiable. Y eso es algo que se puede comprobar, nada más mirando la historia de la humanidad. Necesitamos otra clase de paz. ¿Y qué clase de paz nos ofrece Jesús? Porque Él dijo en ese texto que vimos antes, ¿verdad? Y vamos a volver a este texto de nuevo. En Juan capítulo 14, versículo 27, Él dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. De nuevo Jesús dice, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. La paz de Jesús es diferente. Pues, ¿qué clase de paz nos ofrece Jesús, pues? La paz de Jesús consiste básicamente de una cosa de suma importancia, y es la reconciliación con Dios. La reconciliación de Dios. Esa palabra reconciliación significa ser amigos de nuevo. El hombre pecador, el hombre fuera de Cristo, está en un estado de enemistad entre él y su Dios a causa de sus pecados. Pero a través de Jesús, esa relación de enemistad se puede eliminar. Y entienden bien una cosa, que nosotros somos enemigos de Dios no a causa de lo que Dios ha hecho hacia nosotros, sino lo que nosotros hemos hecho hacia Dios. Nosotros mismos nos hemos hecho o nos hemos convertido en enemigos de Dios. Gracias al pecado, gracias a nuestro orgullo, gracias a nuestro egoísmo, gracias a nuestra rebeldía. No hemos querido obedecer la voluntad de Dios y por esa razón nos hemos convertido en enemigos de Dios. Pero no tiene que ser así. A través de Jesús hay una solución. Podemos ser reconciliados con Dios. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 5 y el versículo 1. Fíjense lo que dice Pablo, el apóstol Pablo aquí. Justificados pues por la fe, tenemos paz. ¿Para con todo el mundo? No. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz que nos ofrece Jesús no es como la paz que el mundo nos da, la paz supuestamente entre nuestros semejantes, que es una paz mentirosa, como ya hemos visto, o la paz entre el hombre y el mundo natural, que es absurdo.
La paz que Cristo nos ofrece es paz para con Dios. Y más adelante nos dice en el versículo 10, más adelante en el versículo 10, dice así, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Esta reconciliación es maravillosa. Esta paz que Cristo nos ofrece es maravillosa porque es paz para con Dios. Y ¿saben una cosa muy interesante? Que usted puede tener problemas con sus semejantes. Usted puede tener problemas con sus familiares. A lo mejor no se lleva bien con sus familiares porque usted es cristiano y ellos no creen como usted. O no se lleva bien con sus compañeros de trabajo. O no se lleva bien con sus vecinos. O no se lleva bien con sus compañeros de clase porque usted es cristiano y ellos no. A lo mejor no tiene paz con ellos. Pero ¿saben una cosa? Si usted anda en la luz de la palabra de Dios, seguirá teniendo paz para con Dios. Y eso es lo que realmente importa. Entonces la paz que nos ofrece Cristo es diferente que la que nos ofrece el mundo. Porque el mundo no nos puede ofrecer una paz duradera. No nos puede ofrecer una paz duradera ni una paz para con Dios. El mundo no puede desarrollar un sistema a través del cual nosotros podamos tener paz con Dios. No, el mundo no es autor de la voluntad de Dios. Eso solamente ha venido a través de Cristo y a través de sus apóstoles y otros escritores inspirados que nos han dejado el Nuevo Testamento. Por medio de ese mensaje podemos saber lo que es la paz. La paz verdadera es el fin de la enemistad entre el hombre y Dios a causa del pecado. Y he tapado parte del texto aquí. Lo puedo mover así rápidamente para que ustedes lo puedan ver. Muy bien. La paz verdadera es el fin de la enemistad entre el hombre y Dios a causa del pecado. Eso es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Gracias a Él, gloria a Él, que a través de Él nosotros tenemos perdón de pecados. Y otra vez pongo esto en su sitio y vamos a seguir con la presentación. Hay un muro que existe entre Dios y el hombre, un muro de separación. Y ese muro, por desgracia, existe a causa del pecado. Si volvemos a la Biblia, en Isaías capítulo 59, y en los versículos 1 y 2, esto es lo que leemos. Dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Podemos ver en Isaías capítulo 59, versículo 2, que nuestras iniquidades o nuestros pecados hacen división entre nosotros y nuestro Dios. O nuestros pecados hacen ocultar de nosotros el rostro de Dios para que Él no nos oiga. Eso es lo que pasa. Gracias a nuestros pecados, nosotros nos separamos de Él. Y Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Esta imagen aquí describe la situación de la gran mayoría de los seres humanos, por desgracia. Están separados de Dios a causa de sus pecados. Pero ¿sabe una cosa? Que no tiene que ser así. Cristo es el remedio. Tal como vimos antes, a través de Jesús tenemos reconciliación para con Dios. La paz verdadera es posible solo cuando nosotros obedecemos el Evangelio.
Nosotros podemos tener paz para con Dios si obedecemos las condiciones que Dios ha puesto en su palabra para que el hombre se salve. ¿Cuáles son? Pues podemos ir a Hechos capítulo 2 y versículo 38. Hechos capítulo 2 y versículo 38, y dice así la palabra de Dios. Pedro, hablando a una gran multitud en el día de Pentecostés, les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este versículo no es difícil entender, no es difícil de entender. Hay dos cosas que una persona tiene que hacer según lo que dice Jesús. Ellos ya creían, estas personas ya creían en que habían sido culpables de haber crucificado a Jesús, porque dice el versículo anterior que ellos se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces, obviamente ellos ya creían, pero les faltaba hacer otras cosas para poder estar bien con Dios, para poder ser reconciliados con Dios. Pedro les dijo: arrepentíos. El arrepentimiento es un cambio de mente que produce un cambio de vida. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Entonces ellos tuvieron que creer, arrepentirse y bautizarse para perdón de sus pecados. Cuando uno hace eso, ¿sabe una cosa? Que puede tener paz para con Dios. De hecho, fíjense lo que dice Segunda de Corintios. Fíjense en lo que pasa cuando uno obedece al Evangelio. Dice Segunda de Corintios capítulo 5 y el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esto es justo lo que ocurre cuando uno obedece al Evangelio. Es justo lo que ocurre cuando uno cree, se arrepiente y se bautiza para perdón de sus pecados. Llega a ser una nueva criatura. Pero eso no es todo lo que nos dice Pablo en este texto. Fíjense lo que dice el versículo 18. Dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Antes hablamos de la reconciliación. La paz, la verdadera paz, consiste en reconciliación entre el hombre y su Dios, ¿verdad? Pues cuando uno obedece al Evangelio, cuando uno cree, se arrepiente y se bautiza para perdón de sus pecados, Pablo dice aquí que Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo. O sea, nosotros somos reconciliados con Dios a través de Jesús cuando obedecemos al Evangelio. Quisiera compartir un texto más con ustedes. Y se ve en Colosenses capítulo 1. En Colosenses capítulo 1. Fíjense lo que dice aquí Pablo a los colosenses. Dice: por medio de Él, o sea, por medio de Cristo, agradó a Dios reconciliar consigo mismo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Nosotros podemos tener una paz duradera, una paz eterna con Dios a través de la sangre de la cruz de Cristo. ¿No es maravilloso eso? El mundo falla muchas veces. El mundo, vamos a hablar con más claridad, el mundo ha fracasado a través de su historia. Y hay tantas personas hoy en día que son tan inteligentes y civilizadas que nos dicen que la paz aún es posible entre un país y otro país. Y esa es la paz que tenemos que buscar. Bueno, deberíamos desear paz entre nosotros y nuestros semejantes. Por supuesto que sí. Nadie quiere guerra. Pero eso no es la paz que nos ofrece Dios. Dios nos ofrece una paz
duradera, que no es como la que nos ofrece el mundo, y es una paz para con Él mediante la sangre de la cruz de Cristo. ¿No es maravilloso eso? Que a través de Jesús nosotros tenemos esta paz. La verdadera paz se encuentra en Jesucristo. Termino con esta pregunta. ¿Ha obedecido usted al Evangelio para tener verdadera paz con Dios? Si no, se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestra página de Facebook o a través de nuestra página en YouTube. Solamente tiene que escribir la palabra Creced. C-R-E-C-E-D, Creced. Y encontrará nuestros videos y nos puede escribir. Si usted no ha encontrado la paz para con Dios, ¿por qué no se pone bien con Dios hoy? Dios les bendiga. Muchas gracias por haberme escuchado durante esta presentación. Dios mediante, el hermano Gardner y yo tendremos más oportunidades de estudiar con ustedes la palabra de Dios en otra ocasión. Que tengan un buen día y que Dios les bendiga.